Hola, soy Gemma Moratalla, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy os traigo algunas curiosidades sobre la vida de Bram Stoker y la novela Drácula. Empezamos. Como habréis adivinado, este vídeo se enmarca dentro de la lectura conjunta de Drácula que estamos llevando a cabo en el mes de septiembre, una lectura conjunta que hemos impulsado Elena Emociones Básicas y yo, y que cuenta con la colaboración de un montón de booktubers cuyos enlaces tanto a YouTube como a Instagram os dejaré de nuevo en la caja de información. Ya los tenéis esos enlaces en el vídeo de presentación de la lectura, pero en este vídeo pues los voy a dejar también ahí para que los tengáis más a mano. Y nada, me notaréis un poco diferente porque he ido a la peluquería después de 7 meses por lo menos, porque la última vez que había ido fue antes del confinamiento y ahora en verdad tengo el pelo como a mí más me gusta, un poquito más corto y un poquito más oscuro de lo que habéis visto en todos estos meses de canal. Pero bueno, es como anécdota lo comento, pero lo que nos interesa ahora es Bram Stoker y Drácula y empiezo a contaros cosillas curiosas de su vida. La primera es que, fue un niño bastante enfermo en sus primeros 7 años de vida y entonces vivió prácticamente confinado, hablando precisamente de confinamiento. Y bueno, estuvo educándose en casa, su madre le leía historias, le leía cuentos de fantasmas que le gustaban mucho, pero cuando ya superó esta etapa, pues pudo ingresar en el Trinity College y fue un estudiante de éxito. Además, una de las cosas que a mí más me han llamado la atención es que se le daba bien todo, porque estudió ciencias y matemáticas, pero luego la parte de letras y humanidades pues se le daba estupendamente, entró de hecho en la sociedad filosófica y luego encima era un superdeportista porque fue campeón de atletismo. Así que vamos, era un tipo de estos de renacimiento, de que hacía muchas cosas y las hacía bien. Lo segundo que os voy a contar tiene que ver con Oscar Wilde, y es que Bram Stoker y Oscar Wilde eran amigos, se conocieron precisamente en sus años de estudiantes, en torno a esa sociedad filosófica, y luego a lo largo de la vida, aparte de la amistad, hay como bastantes coincidencias y conexiones entre ellos. Una de ellas, por ejemplo, es que la mujer con la que Bram Stoker se casó, Florence Lambcomb, había sido novia de Oscar Wilde. Bueno, novia, más bien que, pues Oscar Wilde le había tirado los tejos para casarse, aunque al final no se casó con esta mujer. Luego la amistad de Bram Stoker y Oscar Wilde pasó por varios altibajos así a lo largo de su vida, aunque esto no tiene nada que ver con esta mujer, ni hay un tema de celos ni nada parecido, por lo que he leído. Simplemente, hubo épocas en las que estuvieron más distanciados, épocas que no, pero lo que me parece muy bonito es cuando Oscar Wilde pues tuvo estos juicios por sodomía y digamos que cayó en desgracia dentro de la sociedad de la época. Parece ser que Bram Stoker siguió siendo su amigo, le fue a visitar y le estuvo pues apoyando. Y fue más o menos en esa época cuando Drácula fue publicada y Oscar Wilde dijo que era la mejor obra de terror escrita de todos los tiempos. Y hay una cosa además que los críticos ven en Drácula, y es que hay una influencia bastante grande del retrato de Dorian Gray. Así que, como veis, las vidas de Oscar Wilde y Bram Stoker van en paralelo y tienen mucha relación, y son dos figuras que se pueden estudiar a la vez. Y ahora paso a hablar de su mujer, cuyo retrato os voy a poner por aquí, y además es curioso porque es un retrato que pintó Oscar Wilde y me parece un retrato precioso, donde además se recoge bastante, yo creo, que la belleza de esta mujer, que era además muy famosa pues era una belleza de su tiempo. Y hay una cosa que ya no es tan positiva, digamos, y es que por lo visto Bram Stoker y ella tampoco tuvieron un matrimonio muy feliz, tuvieron un hijo, pero después de tener este hijo, pues parece que se distanciaron y no volvieron a tener relaciones íntimas. Esto dicho por alguno de sus descendientes, por lo que he leído por ahí. Hay dos cosas que quiero contar sobre ella que me parecen súper curiosas y que tienen que ver con la obra de Bram Stoker. Y es que al poco de morir él, ella estaba en una situación económica bastante complicada y decidió vender todos los papeles de Bram Stoker a Sotheby's. Ya sabéis que a día de hoy pues Sotheby's es una casa de subastas, ¿no? Entonces, gracias a esto pues todos estos papeles se han conservado muy bien, y hay incluso un montón de material sobre la preparación y la redacción de la novela Drácula, pues que ha servido muy bien a los expertos para estudiar pues todo esto, tanto la vida como la obra de Bram Stoker. Y otra cosa curiosa es que cuando se lanzó la película Nosferatu, que se lanzó, si no estoy equivocada, en 1922, Florence reclamó los derechos de autor, porque es evidente que Nosferatu está directamente inspirada en Drácula, pero no se pidieron ni se compraron los derechos de la novela para hacer la película. Entonces ella, en esta lucha por cobrar derechos de autor y royalties y tal,
decidió que había que destruir la película y entonces se la considera responsable de la destrucción de un montón de copias de la película Nosferatu, que bueno, afortunadamente no fueron todas, aunque hay que entender a esta mujer, pero la verdad es que pensar en eso da así un poquito de escalofríos y bueno, menos mal que no se destruyeron todas las copias de la película y ahí queda para la posteridad y podemos disfrutar de ella, menos mal. Otra cosilla que me parece curioso de la vida de Bram Stoker, o mejor dicho, sobre su muerte, es que parece que hay una creencia común y que en muchos sitios se puede leer que él murió de sífilis. Parece que a raíz de este distanciamiento con su esposa, pues bueno, pues él se volvió bastante mujeriego y entonces hay como una creencia popular de que murió de sífilis, pero según he leído en la web victorianweb.com, creo que se dice así, luego os lo dejo por ahí, pues esto no es así, sino que murió de un ataque al corazón, así que se le ha colgado al pobre una muerte que es un poco como para hacerle culpable de sus andanzas por ahí con mujeres, pero que por lo visto pues no es así. Y ahora ya paso a contar algunas cosas de la novela que no sabía y que he ido descubriendo a raíz de ir investigando un poquito para hacer este vídeo y que me ha sorprendido bastante. Por ejemplo, cómo era de aspecto, digamos, la primera edición de Drácula. Os voy a dejar por aquí una imagen y me parece una portada espectacular. No sé si el color en esta foto de verdad se corresponde a cómo era el libro originalmente, pero me parece flipante cómo destacan esas letras rojas sobre el fondo amarillo. Y esto era una tendencia de la época. Había bastantes libros que se publicaban con una portada parecida, con un formato parecido. Por ejemplo, algunos de Oscar Wilde. Vuelvo a sacar a Oscar Wilde otra vez. Y de hecho os voy a dejar aquí la imagen de otra obra suya, que por cierto, esta foto la he sacado de una web de una página de subastas y este original vale unas 42.000 libras. Lo digo por si tenéis un poco de calderilla y queréis comprarlo, pero bueno. Que bueno, es lo que he encontrado así más parecido para ilustrar esto que os estoy contando, ¿no? Que este tipo de edición, este tipo de portada, pues parece que estuvo bastante de moda en la Inglaterra de estos años. Respecto al contenido de la obra, estamos ante una novela de vampiros, obviamente como todo el mundo sabe, pero si ponemos la novela en su contexto, lo que vamos a ver es que Bram Stoker tampoco se sacó esta historia de la manga y que en verdad los vampiros estaban bastante de moda en este momento. De entrada hay precedentes literarios. Las dos obras que son emblemáticas en cuanto a traerse, digamos, los vampiros a Occidente o a la literatura universal, pues son El vampiro de Polidori y Carmilla de Sheridan Le Fanu. Y estos libros, pues hay bastante acuerdo en pensar que Bram Stoker conocía estos libros, lógicamente. Pero además no solo en la literatura, sino que también en el arte la idea de los vampiros o las vampiras empezaba a ser también bastante habitual a finales del siglo XIX. Os enseño, por ejemplo, este cuadro de Edward Burne-Jones, que es un pintor rafaelista que me ha gustado de toda la vida. Curiosamente, este cuadro no lo conocía, lo he descubierto ahora al buscar información sobre Drácula. Y ya para ir conectando más aún arte, literatura y demás, pues este cuadro resulta que fue la ilustración para un poema de Rudyard Kipling que se titula El vampiro, un poema del cual tampoco tenía ni idea de su existencia, porque a Rudyard Kipling pues siempre lo relacionas con el libro de la selva y vamos, poco más, yo no conozco su obra realmente. Bueno, pues escribió también sobre vampiros. Y luego hay un cuadro de Munch, que es un pintor al que segurísimo que conocéis por el famosísimo cuadro del Grito, que es este, que se titula El vampiro, bueno, la vampira en verdad, ¿no? Y que me parece un cuadro espectacular para expresar pues eso, cómo la vampira absorbe ahí la energía y la vida de su víctima. Así que como veis, los vampiros estaban literariamente o artísticamente hablando, pululando por ahí en época de Bram Stoker y tampoco él en ese sentido inventó nada nuevo, sino que se sumó a la moda. Lo que pasa es que él contribuyó enormemente a la idea de que el vampiro tradicional se inserta en la sociedad occidental de la época y además en la novela se intenta destacar el aspecto más moderno del Londres de ese momento, entonces esa idea queda muy reforzada ahí. Y luego además, por lo visto, una de las mayores razones del exitazo que tuvo la novela fue este formato de novela epistolar, que tampoco era una cosa nueva, sino que pues bueno, era un tipo de novela que en el siglo XIX, incluso en el siglo XVIII, pues existía ya y era bastante habitual, pero es como que dio en el clavo mezclando dos fórmulas, la idea de los vampiros con la novela epistolar y hecha a base de fragmentos, no solo cartas, sino diarios y demás, y como que esa combinación dio en el clavo
y gustó una barbaridad, así que fue un exitazo. Otra curiosidad que os quiero contar tiene que ver con las fuentes de inspiración que Bram Stoker utilizó, digamos, para crear el personaje de Drácula, sobre todo con una de ellas. Porque lo que son las fuentes históricas y literarias pues son más conocidas, ¿no? Como personajes históricos en los que se puede inspirar, pues tendríamos a Vlad Tepes y también la condesa Bathory. Fuentes literarias, pues bueno, las obras que hemos citado antes, pero hay una historia que he encontrado en la vida de Bram Stoker que me ha llamado mucho la atención, y es que él estuvo trabajando siendo gestor de un teatro y secretario personal de un actor que se llamaba Henry Irving. Y por lo visto este Henry Irving era un tipo con muchísima personalidad y un poquito manipulador, y lo que hoy día podríamos llamar una especie de vampiro emocional, ¿no? Una persona que tenía un poco a todo el mundo comiendo de su mano y todo el mundo le adoraba y hacía lo que él quería, y en ese sentido era un poco absorbente. Y hay algunos testimonios que afirman que la personalidad del conde clarísimamente está inspirada en este actor, en Henry Irving. Y la verdad que esto me ha llamado mucho la atención porque no tenía ni idea y nunca pensé que podía haber una inspiración directa en una persona que Bram Stoker conocía y con la que además tenía una relación muy estrecha, y lo metió en la novela un poco disfrazado de Conde Drácula. Y ya como última curiosidad voy a hablar de dos lugares que, uno de ellos claramente inspiró algunas localizaciones de Drácula y además aparece citado este lugar en la novela, pero hay otro lugar que yo creo que también le debió influir bastante a Bram Stoker. Antes he dicho que Bram Stoker fue gestor de un teatro, que trabajó para este actor que os contaba, pero antes de eso, él fue durante muchos años funcionario y trabajaba en el castillo de Dublín. Y bueno, el castillo de Dublín no es que sea un castillo perdido por ahí en las cumbres remotas de Transilvania, pero es un castillo con bastante encanto. Y yo no puedo evitar pensar que su estancia de tantos años trabajando en este castillo pues le ayudará a forjar un poco la arquitectura y los pasadizos y los entresijos del castillo de Drácula. Y luego, por otra parte, tenemos la abadía de Whitby, que es una abadía que está en ruinas y que está en Inglaterra, hasta el norte de York, que aparece citada en la novela y que es un lugar espectacular. Quería dejarlo para el final para que, bueno, pues la foto, algunas de las fotos que he encontrado por ahí de la abadía de Whitby fueran las últimas que vierais en el vídeo, porque me parece un sitio espectacular. Y además me da mucha rabia porque yo he estado en York y cuando estuve en York no tenía ni idea de la existencia de este sitio. De hecho, recuerdo vagamente en el hotel haber visto por ahí un folleto con fotos de la abadía de Whitby, pero yo no era consciente de lo que era esto y de que tenía relación con Drácula, así que bueno, pues no la he visitado. No sé si en el futuro tendré ocasión de volver por allí y visitar Whitby. Y si alguno de vosotros ha estado, por favor, no dejéis de compartir vuestras experiencias allí en los comentarios, porque yo tengo la sensación de que es un sitio espectacular y de estos que no se olvidan. Y esto es todo por hoy. Espero que el vídeo os haya gustado y os haya servido para conocer un poquito más al autor de Drácula y conocer alguna curiosidad sobre la novela, un poquito más allá de cosas que son mucho más conocidas así a nivel popular. Si os ha gustado el vídeo, no os olvidéis de darle a like. Y por favor, si es la primera vez que venís por aquí y no estáis suscritos, tenéis también por ahí el botón de suscripción. Seguiremos en este mes de septiembre con algunos vídeos más y contenidos relacionados con Drácula y espero veros en el próximo vídeo. ¡Adiós!